FM 89.1, Radio Universidad. La manera de hablarles va a depender un poco de cada familia, ¿no? Nosotros sabemos que hay instintivamente una manera, como una voz más suave y más aguda de hablarle a los bebés. Esto está estudiado, sí. Se llama lenguaje materné, inclusive, tiene nombre y apellido, porque se dio justamente, o sea, que es instintivo, ¿no? No es que alguien te dice tenés que hablarle hacia tu bebé. Simplemente uno tiende a decirle como, ay, cosito, ¿cómo estás? Claro. Bueno, pero también a tu pareja le hablas distinto. Cuando le decís Gordi, cuando le decís... Una comunicación diferente con cada persona, un código distinto con cada persona en cada etapa de la vida, sin duda. Sí. Ahora, lo que no cambiamos son las palabras, no sé, qué sé yo, las palabras, porque después los más progres te dicen, no hay que cambiar las palabras, le tenés que hablar a los nenes igual que hablas con los adultos. Bueno, ahí depende un poco de las circunstancias, ¿no? A medida que el bebé va creciendo y esa persona va creciendo, lo más importante en realidad es como mantener un diálogo fluido y lo que llamamos ofrendar lenguaje, ¿no? A veces es como, bueno, ¿y cómo hago para estimular el lenguaje de mi hijo o de mi hija? No existe algo que estimule el lenguaje per se, sino justamente la transmisión oral tiene que ver con el lenguaje del día a día, los gestos que hacemos, la lectura de cuentos, la entonación que le damos a las palabras. Todo eso implica una ofrenda de lenguaje. Y esto que decís de las palabras, ¿no? Sí, depende, porque justamente tú estás diciendo, las partes del cuerpo tienen nombre y apellido. Claro. El codo, la muñeca, el dedo gordo, la vulva, ¿sí? La zona perianal, sí. O sea, está buenísimo y tiene que ver con la educación sexual integral, que las partes del cuerpo tengan su nombre y apellido y que los adultos dejemos de ponernos colorados cuando escuchamos la palabra vulva, ¿no? Sí, o pene, ¿no? Claro. Claro, dices como, ay, no, mira, dijo pene. Inclusive los varones tienen pene y lo que se ve afuera es el escroto, no son los testículos, lo que vemos colgando. Los testículos están adentro de una bolsita que se llama escroto. Pero cuando escuchás a un niño o niña de 2 años decir como pene y escroto, ¿no? Para referirse a los genitales, todos se quedan mirando, como, ¿qué está diciendo? Tal vez debe ser porque a nosotros también nos dijeron que eso era como prohibido, mala palabra, chancho, ¿no? Digo. O directamente no nos lo decían. Claro, tal cual. Tal cual, que todos los sobrenombres que tenemos para los genitales son millones. Sí. Y es como enseñarle a decir que ese es el codo, ¿no? Es una parte del cuerpo nada más. El sentido va por otro lado. Pero justamente dentro de la ofrenda del lenguaje, que a veces estamos... hay muchos problemas en el lenguaje por ahí en las infancias, lo vemos. Tiene bastante que ver a veces con la oferta de pantallas ilimitadas, ¿no? Cuando hay una pantalla no hay una interacción, no hay un ida y vuelta. No hay un adulto como poniendo la mirada y la interpretación de lo que está escuchando. Entonces, muchas veces en relación a las pantallas tenemos bastantes problemas en la adquisición del lenguaje en niños más grandes. ¿Y por qué los chicos, viste que hay como diferentes edades? Los míos, por ejemplo, el más grande a los 2 años hablaba y el más chiquito yo creo que a los 2 años ya te recitaba más o menos. Y después ves otros chicos que vienen como con un retraso mayor, y eso tiene que ver con la incentivación o con algo genético. Sí, es un poco de todo, ¿no? A veces tiene que ver con los estímulos y a veces tiene que ver con algo más propio. Como bien decís, hay niños y niñas que a los 2 años te arman unas frases larguísimas y te cuentan historias enormes, y otros que tal vez están incorporando palabras a los 2 años. Es por eso que los controles pediátricos son importantes. Tuvimos un tema el año pasado, obviamente con la pandemia, ¿no? Todo lo que no fuera urgente se dejó un poco de lado y eso obviamente hoy por hoy vemos consecuencias y más adelante vamos a ver más consecuencias de esas cuestiones. Uno dice, ay, ¿para qué lo voy a llevar si está sano? Bueno, buenísimo, justamente es el mejor momento para llevarlo al control pediátrico porque nosotros en el control pediátrico evaluamos, dentro de las áreas del desarrollo, evaluamos la comunicación y el lenguaje. Y esto es un mensaje para todas las familias. A veces, cuando vemos alguna cuestión que nos llama la atención, sugerimos la interconsulta con un profesional de la fonoaudiología, ¿no? Que justamente trabaja con esto. Y esto no es algo malo, hacer una consulta. Justamente es como a veces prevenir cuestiones y buscar ciertas herramientas para promover el lenguaje y que no tengamos un problema a más largo plazo. Y esa herramienta, vos decís que es necesaria recurrir a ella, ¿cuándo? Cuando el pibe tiene 2 años, 3, 4, cuando comparado con otro compañerito de jardín, veamos que, porque también
puede ser que el compañerito de jardín esté demasiado adelantado, ¿no? Digo, ¿cómo lo mido eso? No es una cuestión de comparaciones, sino dentro de la consulta pediátrica la evaluación de todas las áreas del desarrollo, porque todo va de la mano, no es solamente que camina y cuántas palabras dice. A veces uno dice, ay, pero dice 20 palabras, dice 50 palabras. No es tan así, es cómo usa esas palabras. Porque hay niños, por ejemplo, y niñas que pueden repetir de arriba para abajo todos los números a los 2 años, pero no se comunican. Hay un problema en la comunicación. No es lo mismo repetir palabras que poder expresar lo que desean, y ni hablar de expresar un sentimiento. Ustedes entienden lo difícil que es como abstraer el concepto de sentimiento y ponerlo en palabras, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, justamente, en nuestro lado pediátrico vamos por ese lado, como evaluar en qué contexto se usan las palabras, qué palabras hay, y cuál es el estímulo, ¿no?, de ese entorno, porque el tema de las pantallas es bastante recurrente, y también a veces hay muchos estudios acerca de la lectura en las familias. La lectura, por ejemplo, es una enorme herramienta desde que el bebé nace y que inclusive desde que está en la panza, que promueve el lenguaje, ¿no? Con las imágenes, con las entonaciones. Uno dice, ay, pero yo le quiero leer un libro y me salta por la cabeza. O se agarra el libro y se lo lleva corriendo. O quiere dar vuelta a todas las páginas. Yo quiero contarle la historia y me da vuelta hasta el final. Eso todas son vinculaciones con el libro. Y eso es fabuloso, ¿no? Claro. Porque aun cuando no contemos la historia como la plantea el libro, se está contando una historia y está habiendo una interacción. Así que los libros son siempre una buena herramienta. Sí, y paciencia, ¿no? Que también eso es lo que tenemos que tener. Muchas veces los tiempos de ellos no son los nuestros. Nosotros estamos apurados para ir a ver qué pasó con el WhatsApp, con la red social, o contestar el mail del laburo, y la verdad que los chicos necesitan nuestro tiempo a full. Aunque sea poco, pero a full para ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estos hay conceptos muy interesantes, ¿no? Como de plantearse como, bueno, 10 minutos sin teléfono. Y como ¿querés ponerte una alarma para ver cuántos son 10 minutos? Vas a ver que es como, son 10 minutos larguísimos, así como hace 10 minutos no toco el teléfono, y ahí nos damos la gravedad, ¿no?, de nosotros adultos con nuestra conexión hacia las pantallas, que no nos permiten muchas veces apoyar la cola en el piso, apoyarse en una mesa y sentarnos y prestarle atención a lo que nos está diciendo ese niño, bebé, niño, demás. ¿Qué nos está diciendo? ¿A qué nos está pidiendo jugar? Porque también es eso, como no entiendo que quieres jugar. Bueno, nos sentamos, hola, ¿qué querés que juguemos? Claro. Y ahí vamos a descubrir muchas cosas. Y también hay como una desventaja, si querés, para los que tienen hermanos mayores, ¿no? Porque los chicos aprenden más de los chicos que de nosotros. Muchas veces yo me acuerdo que mi hijo mayor le jugaba al maestro con el hijo menor, y claro, el pibe a los 2 años ya te leía, decís, ¿y cómo hizo? Y bueno, porque hubo un incentivo. Y el hermano tenía el tiempo que nosotros por ahí no le dábamos también, ¿no? Totalmente, cuando hay más infancias, muchos primos, ¿no? O sea, hay un contexto también, la pandemia no ayuda en eso, para nada. No es lo mismo estar en un Zoom del jardín que estar en una sala del jardín. No ayudó y vemos, digamos, algunas consecuencias, pero sí, obviamente cuando hay hay más estímulo, hay otras personas, ¿no?, en ese contexto. Bueno, Sabri, entonces el consejo que le damos a los papás, ¿qué es? Que hablen mucho, que la manera de ofrendar el lenguaje justamente es relatar lo que pasa en el día a día, ir caminando por la calle, ir contándoles que viene la primavera, que salen las flores, que hay ahí un pajarito, que el pajarito es marrón y que tiene 2 patitas. Todo ese relato, decís, bueno, es obvio, yo lo estoy viendo en mi cabeza. Bueno, no, es justamente parte de la ofrenda del lenguaje que le damos a las infancias. Y los libros siempre son un 10. Y además llamar las cosas por su nombre, ¿no? Claro. Totalmente, sí, absolutamente. Te mando un beso grande y que tengas linda semana. Abrazo grande a ustedes. Gracias. Chao, Sabri. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.